¿Están listos para la palabra? Hoy les quiero hablar acerca de algo que Dios me ha dado, hablando ya como por unas 2 semanas, y es de salir del fracaso a la victoria. Esta historia que vamos a leer, que se viene encontrando en San Juan 21, 1 al 14, ya la hemos oído muchas veces. Incluso yo la he leído varias veces, pero ¿cómo es Dios que nos da esas remas, esos mensajes? Cuando uno piensa decir, no, esta palabra, este versículo ya lo he leído varias veces, pero cada vez que uno lo lee, si uno viene con un corazón abierto, un corazón listo a aprender, Dios le habla, ¿amén? Si pueden abrir su Biblia a Juan 21:1. Cuando lo tengan, denme un fuerte amén. La palabra de Dios dice: después de esto Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberiadas. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, el que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, o es decir, al amanecer, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tienen la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Versículo 8. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió y abordó y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153. Pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Muchas personas no pueden triunfar debido a sus pensamientos, debido a la manera que piensan. Todo tiene que ver aquí en el cerebro. Quiero mencionar primero unos ejemplos antes que empecemos a mirar acerca de Pedro. Personas que si se quedaban en el lugar donde estaban, no iban a poder lograr grandes logros en su vida. Por ejemplo, Henry Ford. ¿Sí saben quién es Henry Ford? Es el primero en que se puede decir construyó un carro. Y ahora mira la compañía, no qué de grande es, pero créanlo o no, las primeras 2 empresas que él fundó, que él estableció, fracasaron. Ahora, uno diría, si se pone en el lugar de Henry, diría, bueno, pues tal vez yo no fui creado, yo no fui diseñado para tener una empresa de vender carros. ¿Sí me entienden? Y ahora mira esta compañía, una compañía grande, que no solamente en los Estados Unidos, pero también en Europa, ¿sí o no? Una compañía grande. Albert Einstein. Cuando Einstein era un joven, sus padres pensaban que tenía alguna deficiencia mental. Les daba un poquito, slow, que tenía un problema con su cerebro. Sus calificaciones en el colegio eran tan pobres que un maestro le dijo que se fuera de ahí, que se fuera de su clase, y le dijo,
nunca llegarás a nada. Además empezó a hablar hasta los 4 años y él empezó a poder escribir hasta que tuvo 7. Horace se le considera el científico más importante del último siglo. Fue galardonado con el premio Nobel en 1921. Es un gran logro que él pudo obtener, ¿sí o no? Amén. Es un gran logro, pero si uno dice, bueno, mi maestro me dice que no sirvo para nada, no sé cómo hacer ninguna cosa, tal vez este no es lo que Dios me ha mandado a hacer, ¿sí me entienden? Por último, Thomas Edison. ¿Sí saben quién es Thomas Edison? Cuando era un niño, su profesor le dijo que era demasiado tonto para aprender cualquier cosa. Antes de crear la primera bombilla de luz con éxito, realizó más de 9,000 experimentos. 9,000 veces que él intentó hacer algo y le salía mal. Hoy en día nosotros hacemos una cosa, nos sale mal y digo, no, ahí se quedó, yo no quiero, ¿para qué? ¿Sí o no? Nos damos por vencidos a la primera vez. 9,000 veces lo intentó. Ya me imagino, sus amigos tal vez les decían, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vas a tener una bomba de luz? Luz solo sale con fuego, no con electricidad. Era algo que nunca antes alguien ha visto. ¿Sí me entienden? Para ellos en ese entonces tal vez era algo imposible. Pero yo sabiendo todo, sabía él. Yo sé lo que estoy haciendo con él. Amén. Pero si él se hubiera quedado en ese momento, en ese lugar de decir, no, tal vez esta bombilla nunca, esto no puede existir, no tendríamos esto, las luces. Y cómo fue cambiando todo lo que viene siendo luz. Amén. Ahora, ser cristianos está íntimamente ligado a llevar a la práctica aquellas enseñanzas de Jesús que aprendemos en las Escrituras. En Santiago 1:22 dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Dice al último, llévenla a la práctica. No solamente se queden contentos en escuchar y decir, pastor, dame, sino es lo que hacemos de salir de aquí. Amén. Podemos venir a la iglesia todos los domingos, todos los viernes, todo el día que haya servicio, pero si solo escuchamos, de nada nos sirve. Amén. La cosa que nos dice el Señor es que llévenla a la práctica. No solo decir, Señor, yo te amo, yo te adoro, pero vivirlo. Amén. Vivir los mandatos que Dios nos manda a hacer. También es un proceso a través del cual ejercemos una poderosa influencia en las personas. Puede cambiar, pero no en nuestras fuerzas, sino en las de Dios. Dios quiere sacarte del fracaso, de pensar que no puedes hacer nada, llevarte a la victoria, pero haciéndolo de la manera que Dios manda. No a como nosotros pensemos. Yo he caído varias veces en esta equivocación cuando era joven, tal vez tenía unos 17 años. A mí me gustaba hacer lo que yo quería. Cuando éramos jóvenes éramos así, vamos también de adultos, ¿sí o no? Pero muchas de las veces hacemos lo que nosotros queremos hacer, o lo hacemos de la manera que nosotros pensamos que está bien. Hoy vamos a aprender qué es lo que dice el Señor. Pero mire, cuando lo hacemos en las fuerzas del Señor o con la ayuda de Dios, Él nos permite identificar errores y después que identificamos esos errores poder aplicar una corrección. Con la ayuda del Señor y lo que Dios quiere que saquemos de todo esto y es ir creciendo. No quedarnos como niños, amén, creciendo. Cambio y crecimiento personal y espiritual. Un proceso en que damos pasos sólidos que permanecen en el tiempo y que nos llevan del fracaso a la victoria. El primer punto que quiero hablar con ustedes acerca de lo que leímos es avanzar hacia la meta en nuestras fuerzas nos lleva al fracaso. El liderazgo de Pedro se fundamentaba en sus propias fuerzas para alcanzar objetivos. Si mira ahí en el versículo 3, ¿qué es lo que dice Pedro? Voy a pescar.
vuelvan a pescar? No. En Marcos 16:15, mire, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Les dijo, vayan a pescar de nuevo. Tienen que recordar, pongan buena atención porque Jesús los sacó de ahí, ¿sí o no? De estar pescando. La manera vieja que ellos, lo viejo que ellos hacían. Les dijo, yo los voy a sacar de aquí y les voy a dar un nuevo plan. Les voy a dar algo nuevo que ustedes van a hacer. Amén. Es importante saber que Jesús les dio instrucciones de ir a predicar el evangelio, no de regresar de nuevo a pescar. Nuestro mayor peligro es trazar planes sin contar con Dios. Asegúreme créame cuando le digo que haciendo cualquier cosa en nuestra vida, sea hasta lo más mínimo, si no está contando con Dios, no le va a salir bien. Amén. Lo más mínimo que sea. Vamos a decir, por ejemplo, que está buscando un trabajo y le sale ahí cualquier trabajo que le salga. Lo está haciendo con el plan de Dios. Le está orando usted al Señor, Señor, dame un trabajo para que cuando yo pueda trabajar, yo pueda asistir a la iglesia, asistir a los servicios, servir donde tengo que servir. Pero le sale un trabajo que entra desde las 6 de la mañana hasta la medianoche de la siguiente noche. ¿Ese es de Dios? No, porque lo está alejando del Señor, lo está alejando de venir a congregarse, de alimentarse en su palabra. Amén. Todo es siguiendo los planes del Señor, contar con Dios. Somos responsables por el tiempo de influencia también que ejercemos en otras personas. En el mismo versículo 3, cuando Pedro dice, voy a pescar, ¿qué es lo que le responden los discípulos? Nos vamos contigo. Ahora, los que estaban ahí incluidos eran Pedro, Tomás, Natanael, hijos de Zebedeo, que eran Jacobo y Juan, son 5 ya. Y dice al final, y otros 2 discípulos. Eran 7 personas en total, no incluyendo a Pedro, eran 6. Pero 7 personas en total que él ejercaba una influencia en sus vidas. Como les decía al principio, el líder que estaba ahí era Pedro. La clase de liderazgo que él estaba ejerciendo hacia ellos venía de Pedro. Lo que Pedro demostraba, los discípulos iban a seguirlo. Si Pedro decía, no vamos a pescar, Jesús nos mandó a predicar, ¿qué es lo que iban a decir los discípulos? Vamos contigo, te apoyo. Tú eres nuestro líder, en eso te vamos a apoyar. Pero no fue así. Dice, yo voy a pescar. Si somos sabios, transferiremos la sabiduría a los que nos siguen. Si somos rebeldes, a las personas que nos siguen, que nos admiran, que miran ejemplos en nosotros, eso van a aprender. Más adelante les enseño acerca, por ejemplo, de los padres. Somos responsables ante Dios por el liderazgo que ejercemos. Si usted mira a un joven, un niño, o un muchacho ya de edad, que comete algo grave, que es desobediente, que es malcriado, que siempre le rezonga a sus padres, la persona que debe de estar ejerciendo un ejemplo de no hacer eso, ¿quiénes son? Los padres. Amén. Yo aprendí cosas de mi padre, de cómo hacer ciertas cosas en mi casa. Si usted mira a un hombre que maltrata a su esposa, que siempre habla mal de ella, ¿dónde lo miró? En su casa. Si usted mira a un muchacho que respeta a su mujer, si usted mira a un hombre que respeta a su esposa, ¿dónde lo aprendió? De su papá. Todos los ejemplos, toda enseñanza debe de venir de casa. Y es ahí donde niños aprenden. Madres, ¿cómo visten sus hijas? Todo lo tienen que aprender de sus madres. Un mensaje que una enseñanza que le estaba dando a los jóvenes era acerca de
Y después le dice, mujeres, enseñen a las hijas cómo vestirse, cómo actuar. Amén. ¿Por qué? Porque los jóvenes, los niños, todo lo aprenden de los demás que estamos aquí. Cuando luchamos y avanzamos en nuestras fuerzas, tenemos asegurada la derrota. Al último del versículo 3 dice, pero esa noche no pescaron nada. So Pedro lo quiso hacer a su propia manera, ¿sí o no? Dice, yo voy a pescar. Eso no Dios le mandó a hacer. Pero él dijo, yo voy a pescar. Y los otros 6 como lelos, pues, vamos también. Como que no escucharon lo que Dios les dijo. ¿O acaso ellos no estaban ahí? Todos estaban ahí. Ellos sabían exactamente bien lo que el Señor les mandó a hacer. Que no regresen de nuevo donde estaban. Pero les dije, nosotros vamos contigo también. Y el resultado de todo eso, no pescaron nada. Ahora, yo cuando leía esto me decía a mí mismo, pero ¿cómo puede ser? Ellos estaban pescando en la noche. Ahora, a mí me gusta pescar, no he ido hace mucho, pero me encanta pescar. Pero uno de los mejores tiempos para poder pescar es en la noche. ¿Por qué? Porque el sol le molesta un poco a los pescados, no sé qué tienen con el sol. Pero les molesta un poco el sol y lo que hacen es van hasta lo profundo, donde está un poquito más fresco se puede decir, que no sienten el calor del sol, pues. Obviamente cuando cae la noche no hay sol, ¿verdad? Y lo impresionante que Jesús le dice más adelante, les voy a decir, que hagan algo al contrario de lo que ellos han estado aprendiendo. Y más adelante se los digo. Pero ¿cómo puede ser que toda la noche, siendo pescadores por años, no podían pescar ni tan solo un pescado, un pez? ¿Verdad? Bueno, ¿cómo puede ser esto? Pero Dios hace todo por una razón. Tal vez ellos no pudieron pescar nada porque el Señor sabía, mis discípulos se van de nuevo a donde yo los saqué. Deja darle una corrección por aquí. Amén. Llegar a la meta solo es posible cuando involucramos al Señor Jesús en nuestros planes. Ahora, la presencia del Señor Jesús marca la diferencia ahí donde nos encontramos. Pero muchas de las veces se nos olvida que necesitamos del Señor. Estamos muy acostumbrados a como yo sé hacer las cosas, como yo pienso que puede suceder bien, o basado en lo que sucedió antes en mi vida, cómo lo puedo hacer hoy, pero no miro hacia el Señor. Se me olvida que mi vida depende de Él. Y dígame si no es cierto, yo he pasado por momentos así, cuando yo digo, yo lo voy a hacer a mi manera. Tal vez no lo digo así, pero así lo practico. Lo último que pido es guianza al Señor. Y digo, Señor, así yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque la semana pasada sucedió lo mismo y sucedió bien. No, es siempre estar guiados por la palabra de Dios, siempre estar guiados por el Señor. Amén. Esa es la única manera que Dios te va a poder sacar del fracaso a la victoria. Dios nos habla y nos da instrucciones, pero ni siquiera reconocemos su voz. Mire lo que dice en Juan 21, versículo 5. Dice, muchachos, ¿no quieren algo de comer? Les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. No dijeron, ¿ese es Jesús que me está hablando? Se parece un poco la voz de Jesús. Mire, pasaron ellos, ¿cuántos años con Jesús? 3 años con Él. No pasaron 3 años que cada domingo, cada viernes, cada jueves, cada miércoles lo miraban por 2-3 horas y ahí quedó. Cada día, hasta el amanecer, hasta el acostar, estaban con Jesús. Ahora, si yo paso 3 años con una persona así y dice que está como a 100 metros, si no me equivoco, y me grita, hey, Filiberto, ¿tienes de comer? ¿Voy a reconocer su voz, sí o no? Claro que sí.
Si me grita alguien que yo he estado con ellos varios años y me tratan de llamar la atención desde lejos, aunque yo no lo pueda mirar, yo voy a distinguir su voz, ¿sí o no? Pero mire cómo es, como cuando los discípulos hacen cosas a su propia manera, ni la voz de Dios puede discernir. Lo mismo pasa en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos bien metidos en que yo lo hago de mi manera, yo lo quiero hacer así, asá, aquí y acá. Cuando Dios llega y nos habla en su palabra, cuando Dios nos llega y nos habla como un siervo, sea lo que sea, no entendemos, no reconocemos su voz. Ellos dijeron, no tenemos, como enojados pues. O sea, que tú no has mirado, estamos aquí toda la noche, ¿cómo me vas a preguntar que si tenemos comida? Miras la barca llena de peces, los de pescados, no, ¿para qué me preguntas? Estaban un poco maleados, para que no, solamente no. Pero todo este tiempo pescando y todavía no tenían resultados. Recuerden, eran expertos en pescar. ¿Sí o no? Eran expertos, ellos sabían claramente cómo pescar. Cuando nos quedamos estancados en el fracaso, se nos hace difícil discernir la voz de Dios. Ahora, es tiempo de hacer un alto en el camino. Es tiempo de corregir errores y es tiempo de involucrar al Señor Jesús en nuestra vida. No vivir siempre diciendo, bueno, aquí donde estoy, yo sé cómo salirme de esta situación. De este momento difícil que yo estoy pasando, yo sé cómo lo voy a hacer, yo sé cómo lo voy a lograr. La cosa que Dios quiere es que tengas confianza en Él. Amén. Que no estés mirando a cómo tú lo vas a hacer, porque como les dije al principio, haciendo cosas con nuestras propias fuerzas, de seguro al fracaso. Pero con las fuerzas de Dios, derecho a la victoria. Amén. ¿Es difícil? Tal vez. Siempre es muy difícil, iglesia, salir de una costumbre, salir de hacer ciertas cosas sabiendo, como les dije, que funcionaban anterior. Seguir las enseñanzas del Señor Jesús marcan la diferencia. En versículo 6 dice: tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Recuerden, cuando Jesús se le aparece a ellos, ya no es de noche, ¿sí o no? Dice que al amanecer, cuando ya estaba saliendo el sol, Jesús se le apareció y les habló. Ahora, ¿es buen tiempo para estar pescando esa hora? Díganme, ¿es buen tiempo para pescar esa hora? No. Los pescaditos ya se fueron hasta abajo, quieren dormirse un poquito, les cala mucho el sol. Pero Jesús le dice: tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Aquí, como les dije, debe que llegar a un punto en nuestra vida donde nosotros tenemos que reconocer que necesitamos al Señor. Que yo no lo puedo hacer yo solo, yo necesito del Señor, usted necesita del Señor. Sea cualquier problema, sea cualquier circunstancia que nosotros estemos pasando, agarrados de la mano del Señor, usted puede sobrepasarlo. Porque Dios no nos llamó a quedarnos ahí donde estamos. Cometimos errores, bien, pasan. Pero la Biblia dice que 7 veces cae el justo, pero lo más importante es que se levanta, se levantará. La voluntad de Dios no es que te quedes donde estás, en los problemas que estás. Dios quiere verte en mejor nivel, mejor nivel, mejor nivel. Amén. Pero requiere un esfuerzo de nosotros. Pero mire, dice: tiran la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Y así lo hicieron. ¿Qué es lo que hicieron?
Le gritaron al Señor y les dijo, pero estamos pescando toda la noche. Como anterior, Jesús se le apareció en la barca y les dijo, ¿tienen pescado? No, bueno, tienen la red. O sea, pero ¿cómo, Señor? Pedro le preguntó, ¿pero cómo? Hemos estado pescando toda la noche. Lo mismo me imagino, tal vez se le llegó a la mente a Pedro. Dice, ¿pero cómo? Hemos estado aquí toda la noche pescando. Nosotros somos expertos en pescar. No hicieron eso esta vez. Dice, así lo hicieron. Y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. No la podían sacar del agua hacia el barco. Ahora le pregunto, ¿cuántos hombres fuertes estaban en esa barca? 7. ¿Amén? ¿Cómo puede ser que 7 hombres fuertes no pueden sacar esa red del agua si siempre lo han hecho? ¿Sabe por qué? Porque estaban apartados del Señor. No estaban haciendo las cosas como Dios lo mandaba. Más adelante cambia. Pero como les digo, ¿cómo puede ser que estos 7 hombres no lo podían sacar? Obedecieron la palabra de Dios. El Señor les dijo, tiren la red. Lo hicieron. Pero hasta ese momento no reconocían que era Jesús. Obedecieron su palabra. Obedecieron lo que Dios le dijo y sucedió lo que Dios dijo. Que era tanta la cantidad de peces que no lo podían sacar. Pero yo me ponía a pensar, pero Señor, ¿cómo puede ser que 7 hombres no podían sacar esta red del agua? Eran fuertes, no eran cualquier hombres debiluchos, es que flaquitos. Eran hombres fuertes que trabajaban pescando. Pero mire, si el Señor Jesús reina en nuestras vidas, comenzaremos a movernos en un nuevo nivel. El mover del Señor Jesús en nuestra vida nos lleva a reconocer el error de confiar en nuestras propias fuerzas. En el versículo 7 dice, es el Señor, aquí es donde reconoce, es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua, se vistió, se preparó para mirar al Señor. Dijo, aquí yo no quiero estar, yo me voy a preparar, me voy a alistar, así como estoy vestido ahorita, yo no me puedo presentar con el Señor, yo voy a cambiar la manera que me estoy vistiendo, la manera que me miro, y voy a ir al Señor. Eso es lo que Pedro está enseñando aquí en este versículo. Ahora, el mover del Señor Jesús nos permite alcanzar mucho más de lo que nosotros esperamos. Versículos 10 y 11. Dice, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió, y aquí es donde está lo bueno, mire. Simón Pedro subió y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Miren lo importante que dice aquí. Simón Pedro subió y arrastró hasta la orilla la red. Ahora le digo, ¿cuántos hombres siguiendo la voz de Dios tomó el Señor para demostrar una gran lección aquí? ¿7 o solamente uno? Solamente uno. Entre los 7 alejados del Señor, no escuchando los mandatos del Señor, no pudieron sacar la red del agua. No la podían mover. Pero mire cómo es cuando Pedro reconoce, ese es Jesús. Yo quiero estar con Él. Es mi maestro. Se prepara, se viste, se va hacia el Señor. Y lo más impresionante que sucede es que agarra la red y dice que la jala hasta la orilla. ¿Por qué Pedro no lo pudo hacer cuando eran los 7 en la barca? Si mira la gran diferencia cuando nosotros seguimos la voz del Señor. Cómo Dios nos capacita, cómo Dios nos lleva a mejores niveles en nuestra vida cuando estamos agarrados de Él. ¿Usted quiere mirar triunfo en su familia, en su trabajo, en su escuela, sea donde sea? Agárrese de la mano del Señor.
Siga los mandatos del Señor. Ya es tiempo de parar de hacer cosas a la manera que nosotros pensamos está bien. Aunque muchas de las veces yo me hallo en momentos así que yo a veces lo hago sin pensar. Digo, bueno, Señor, perdóname, pero ¿qué estoy haciendo? Después llego a los pies del Señor, le pido perdón y digo, Señor, ¿cómo tú quieres que yo haga esto? Se me presentan problemas en el trabajo, como a todos, ¿sí o no? Y yo quiero actuar con mis propias fuerzas, decir lo que yo quiera, pero después llego a la casa y le digo, Señor, perdóname por la manera que yo actué. Tú me dices, mira, calladito, déjame todo a mí. Pero como nosotros, no, que cómo puede hacer esto, cómo puede hacer lo otro, ponte a trabajar, ponte a hacer esto, que eso. Todo a mi manera. Y por la misericordia de Dios, tal vez Dios permite que sucedan esas cosas, pero es para que nosotros aprendamos a confiar en Él. A decir, mira, para que el Señor luego nos diga, mira, tú lo hiciste de la manera que tú quisiste, mira cómo te salió, ahora confía en mí. Amén. Como le dije, si el Señor reina en nuestras vidas, comenzaremos a movernos en un nuevo nivel. Lo que Pedro no podía hacer con 7 hombres alejados de Dios, lo pudo lograr solo él, siguiendo la voz de Jesús. Como le digo, yo he leído esta parábola, estos versos varias veces, pero esta última vez que lo leí, cómo el Señor nos habla, cómo el Señor me habló y me dijo, cerca de mí tú vas a poder hacer todo. Créanme, la iglesia, usted con el Señor va a poder hacer lo que usted quiera, siguiendo la voz de Dios, siguiendo la voluntad del Señor. No va a decir, puedo hacer lo que sea, me voy a tirar de un piso y ahí voy a empezar a volar. No es así. Todo conforme a la voluntad del Señor. Pero si está alejado del Señor, aunque sea usted, toda su familia, la iglesia, sus primos, tías, tíos, alejados del Señor, haciendo cosas que, haciéndolo apartado de los planes del Señor, le va a salir mal. No importa la cantidad de gente que tenga respaldándolo, si no está conforme a los planes del Señor, derecho al fracaso. Lo vimos con Pedro, ¿sí o no? 7 hombres fuertes, 7 personas no podían sacar la red de esa hacia el barco, pero solo Pedro, ya estando con Jesús, reconociendo que dependía de él, que necesitaba estar a su lado, pudo jalar la red hasta la orilla de la mar, hasta la orilla de la playa. Las cosas nos salen mejor cuando las hacemos como Dios manda. Abran su Biblia en Números 20. Quiero darle otro ejemplo. Números 20, versículo 1 al 12. La palabra de Dios dice, toda la comunidad de israelita llegó al desierto de Sin el mes primero y acampó en Cádiz. Fue ahí donde Miriam murió y fue sepultada. Como hubo una gran escasez de agua, los israelitas se amotinaron contra Moisés y Aarón y le reclamaron a Moisés, ojalá el Señor nos hubiera dejado morir junto con nuestros hermanos. ¿No somos acaso la asamblea del Señor? ¿Para qué nos traíste a este desierto a morir con nuestro ganado? ¿Para qué nos sacaste de Egipto y nos metiste en este horrible lugar? Aquí no hay semillas. Aquí no hay semillas, ni higueras, ni viñas, ni granados, y ni siquiera hay agua. Miren, aquí lo quiero dejar primeramente, ahorita seguimos, pero ¿cómo es el pueblo de Israel que siempre, si
si usted mira la historia de Israel, siempre estaba alejado del Señor. Dios los cuidaba, les daba pan, les daba de comer, los vestía, y aún con eso le daban la espalda al Señor. Les entraba miedo cuando el Señor les decía: vayan a conquistar todo lo que miran ahí enfrente de usted. Y les decía: ¿acaso no somos la asamblea del Señor? Aquí no hay semillas, no hay higueras, no hay viñas, no hay ganados, y ni siquiera hay agua, no hay nada de qué tomar. Le pregunto: ¿acaso el Señor no los ha estado cuidando todo este tiempo? El Señor sí ha estado con ellos, pero aún con eso ellos dicen: Moisés, nos hubieras dejado en Egipto. En Egipto, mira, ¿vivían bien? ¿Puede vivir bien un esclavo? Es un esclavo, no puede hacer lo que ellos quieran. Amén. Pero dice: los hubieras dejado en Egipto, nos traíste aquí a este lugar para morir con nuestro ganado, y encima de todo eso no tenemos agua. Ahora, uno pensaría, tal vez Moisés diría: bueno, es cierto lo que está pasando. Tal vez puede decir uno que si Moisés tuviera un diferente carácter y no confiar en Dios, dejaría que estos pensamientos, esto es lo que está diciendo el pueblo, le atacaran en su mente. De decir: es cierto, ¿qué estamos haciendo aquí? Hemos estado caminando por días y días y años y no vemos la tierra prometida. Pero mira lo importante que hace Moisés y Aarón. Dice el versículo 6: Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea. ¿Qué es lo que deben de hacer? Apártate. Y fueron a la entrada de la tienda de reunión, donde se postraron rostro en tierra. Entonces la gloria del Señor se manifestó ante ellos. Y el Señor le dijo a Moisés: aquí son delegados los mandatos, las ordenanzas. Y le dijo a Moisés: toma la vara y reúne a la asamblea. En presencia de esta, tú y tu hermano le ordenarán a la roca que dé agua. Así harán que de ella brote agua, y darán de beber a la asamblea y a su ganado. Dice: le ordenan. Solamente habla de la roca y dile: agua, roca, que salga agua de ti. Solamente le dijo que declarara eso, que de la roca saliera agua. Hasta ahí. No le dijo: ponte a dar vueltas como lo hizo en Jericó. No le dijo: empieza a clamar. Solamente habla de la roca. Amén. Tal como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca. Y Moisés dijo: escuchen, rebeldes. Le dijo el Señor que hiciera eso. Escuchen, rebeldes. ¿Acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara y brotó agua en abundancia. Mire, la palabra de Dios se cumplió, pero lo hizo de la manera que Dios le ordenó. Se enojó, se molestó, dice: que ustedes no entienden cómo Dios nos ha protegido, cómo Dios nos ha guardado, y ¡pam! ¡Pam! A la roca 2 veces. Esa no fue la ordenanza de lo que le ordenó el Señor. Amén. Le digo: solamente háblale. Y miren lo que sucede cuando hacemos cosas alejados del Señor, cuando no hacemos las cosas como Dios nos manda. El Señor le dijo a Moisés en versículo 12 y a Aarón: por no haber confiado en mí. Por no haber confiado en mí. ¿Qué es lo que quiere decir? Ellos lo hicieron a su propia manera. Ellos confiaron en sí mismos. Amén. Por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. Imagínense Moisés pasando todos esos años con el pueblo de Israel, dando vueltas. Dios le mostraba su gran amor hacia ellos. Y al final salir fuera de entrar a ese lugar, a esa tierra prometida, solo por no hacer una pequeña cosa, solo hablar de la roca.
Él tomó esa situación en sus propias manos. Él le dijo, bueno, me voy a reunir aquí con el pueblo para regañarlos muy bien y decirles, hey, que no han aprendido, el Señor nos ha cuidado, porque son rebeldes. El Señor no le dijo que hiciera eso, amén. El Señor le dijo, háblale a la roca, no la golpees. ¿Qué culpa tuvo la roca? Háblale a la roca. El Señor nos dice, confía en mí. Confía en mí. No en lo que dice el mundo, no en lo que dicen tus familiares, tu primo, tu prima. Confía en mí, dice el Señor. Tú quieres llegar a la victoria, salir de ese fracaso y que te ponga en un lugar mejor, en un nivel mejor. El Señor dice, confía en mí. Yo te quiero aquí al lado mío. Una cosa que me habló mucho cuando estaba ministrando, no me acuerdo qué día, pero cuando decía de que desde el principio el Señor quería que nosotros estuviéramos al lado de Él. Y mire cómo somos de rebeldes nosotros. Primero con Adán y Eva. Sucedió lo que pasó con ellos, Dios los alejó, pero no solamente porque desobedecieron. Mire la gran sabiduría del Señor. Si el Señor sabía que comieron de esa manzana que ahora le trae pecado, le va a traer dolor, van a crecer, van a envejecer, y cuando uno envejece le van a empezar a doler los huesos, la espalda, con la edad. Ahora, el Señor, sabiendo eso, le dijo, bueno, aquí también tengo un árbol que si comen de esa fruta van a vivir por una eternidad. Para evitar que mi creación no se perverse más, los tengo que sacar. Aunque me duela, aunque yo quiera que ustedes estén aquí cerca de mí, ustedes se tienen que salir. Pero desde ese momento, si usted lee en Génesis, Dios no lo deja ahí solo. En una parábola, en un verso dice que llegará alguien, le está hablando la serpiente, que va a llegar alguien que tú le vas a morder el calcañar, el tobillo, pero él aplastará tu cabeza. No, ¿de quién está hablando ahí? De Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo? Que tú le vas a morder el tobillo, pues, como simulando, escondiendo de que tú lo heriste, tú lo venciste, tú le hiciste algo malo hacia él. Pero no es así. Y ahí es donde Dios está declarando esta profecía de que Dios va a resucitar, que Él se va a parar sobre tu cabeza. Amén. No sé si lo ha oído eso antes, pero yo cuando primero lo escuché dije, wow, desde Génesis el Señor ya está anunciando la venida, o está anunciando el sacrificio de Jesús. Le dice al diablo, tú vas a pensar que ganaste porque le vas a morder el tobillo, el pie, pero Él te va a pisar la cabeza. La resurrección. Mire, iglesia, el Señor toma el control de todas las circunstancias. Yo no le puedo presentar al Señor una circunstancia que sea mucho para Él. Yo no le puedo presentar al Señor una circunstancia en mi vida que esté pasando, de dolor, de escasez, que me falte algo, lo que sea. Yo no le puedo presentar algo que Él no pueda superar, que Él no me pueda dar a mí la guianza para salir fuera de ahí. Ponga atención a lo que sucedió con Pedro. Jesús no lo agarró de la mano y lo sacó. Jesús solamente le ordenó, habló. El que actuó fue Pedro. Nosotros somos los que tenemos que escuchar la voz del Señor y actuar. El Señor no quiere mirarte estancado en el fracaso. El panorama cambia definitivamente cuando involucramos al Señor en ese proceso de cambio, porque Él nos asegura que tendremos triunfo
venceremos sobre los obstáculos y nuestros pasos, aunque tal vez en un momento se parecen un poco lentos, van a ser pasos sólidos y sostenidos en el tiempo. Mire, le dejo con esto. El Señor o Dios sin el hombre, yo sé que lo he escuchado muchas veces, pero es importante declararlo en nuestras propias vidas. Pero Dios sin el hombre sigue siendo Dios. Pero el hombre sin Dios es nada. Nosotros dependemos del Señor. Si han vivido momentos difíciles en tu vida, todos pasamos por esos momentos. Yo nunca pensé en decir este testimonio, pero le quiero platicar acerca de algo antes que terminemos. Yo cuando nos movimos de Washington, empezamos a empacar todo, lo llevamos a la casa del pastor, las dejé ahí, agarramos mi carro, lo subimos en el trailer ese donde se va a montar encima. Y yo le llamo a mi mamá. Y le digo, mamá, aquí ya tenemos todo listo. Tengo mi carro ya encima del trailer. O sea, puedes venir para que me despide de ti. O si quieres, yo voy allá. ¿Sí saben lo que me dijo mi mamá? Me dijo no. No me dijo por qué, cuál fue la razón. Me dijo no puedo. I can't do that. Ahora, a mí me afectó. Me dolió tanto en el corazón diciendo, ¿por qué mi madre no me quiere decir adiós? No se quiere despedir de mí. Y pasó un mes, ya estando aquí, pasó un mes donde yo le decía al Señor, yo no quiero estar en esto. De mirar a mi madre, no hablar con ella, no sé cómo está. Yo tenía eso en mi corazón, como un resentimiento hacia ella. Tal vez muchos hemos pasado por momentos así. Pero yo tenía ese resentimiento sobre ella y un día llegamos del trabajo, entrando a donde me iba a parquear en mi casa, en mi apartamento, yo empecé a llorar. Le dije, Señor, perdóname. Porque yo sé que la manera que yo estoy actuando, si sigo con eso, como Pedro afectó a los que estaban al lado de él, yo voy a afectar a los que vienen después de mí. Si yo quiero que mi hijo tenga un resentimiento contra mí, yo voy a practicar lo mismo con mis padres. Y yo le dije al Señor, yo no quiero esto. Empecé a llorar. Le dije, Señor, perdóname, que yo no quiero estar viviendo así. Enséñame, ¿por qué mi mamá me dijo esto? Yo le llamé, ella me dijo perdón, me pidió perdón por lo que hizo. Me explicó por qué, que no quiero ir en detalles hacia por qué, pero yo entendí. Pero si yo me quedo con eso en mi corazón, me quedo estancado ahí, que yo soy un fracasado, que yo no sirvo para nada, que mis padres no me quieren, ese mismo ejemplo yo se lo voy a estar enseñando a los demás. Y a eso Dios no nos llamó. Dios no te quiere ver en ese hoyo que tal vez tú te has escarbado tú mismo. Dice la palabra de Dios que Él mete su mano al lodo cenagoso y te saca de ahí. Dios es capaz para hacer cosas grandes en tu vida. Lo único que tú tienes que decidir en tu corazón, yo no quiero vivir como la manera que estoy viviendo. Yo no quiero vivir con esta amargura, esta tristeza. Yo quiero vivir agarrado de tu mano. Amén. Como le dije, yo este testimonio yo nunca se lo he dicho a nadie alguna. La única que sabía era mi familia, mi esposa y los pastores. Como le digo, me tardé un mes para poder pedir perdón a mi propia madre. Yo sé que hay muchas personas hoy en día, aún que vienen a la iglesia con esa clase de dolor, que alguien le falló, alguien habló mal de ellos, alguien los pisoteó, maltrató su testimonio, sea lo que sea, algo sucedió, sucede en muchas vidas
Muchos miran al pastor, a los que predican, diciendo, bueno, ellos no pasan por problemas. Créanme lo que sí. Pero lo que uno enseña acá arriba es decir, bueno, yo fallo, tú fallas, pero la cosa grande es de confiar en Dios. Ya quitar todo eso que nos estorba, de que Dios nos pueda usar, de que Dios nos pueda llevar a un diferente nivel. Dios quiere mirarte crecer. Pablo habló un poco fuerte a muchas iglesias. En Hebreos, cuando les decía que ustedes ya ni deberían de estar tomando leche, sino comida sólida. ¿Qué es lo que Dios quiere decir en eso? Que Dios no te quiere mirar como niño, no te quiere mirar hacia abajo. Dios quiere llevarte a un diferente nivel, pero no con tus fuerzas, con las del Señor. Amén. Si se puede poner sobre sus pies.